Fabián V. ¿Tiene algo que decir de Jane Goodall, la investigadora de los chimpancés? Sí. Jane Goodall, como una de las 3 primatólogas en las primates seleccionadas por Louis Leakey, por el antropólogo Louis Leakey, fueron Jane Goodall, que se dedicó a estudiar los chimpancés; Dian Fossey, los gorilas de la montaña, que fue asesinada por cazadores furtivos; y Viruté Galdica, que se ha dedicado a estudiar a los orangutanes. Mira, el trabajo que hizo Jane Goodall cuando empezó a trabajar con los chimpancés es de un valor científico extraordinario, absolutamente extraordinario. Dedicó muchísimos años a hacer unas observaciones sistemáticas, cuidadosas, razonables, que son una aportación extraordinaria a la ciencia. En los últimos años asumió un misticismo New Age bastante inaceptable. Una antropomorfización excesiva de los chimpancés y un desprecio cada vez mayor al ser humano. Hasta que llegó a decir que el ser humano que la naturaleza no necesitaba al ser humano. Tampoco necesita a las ranas. Sin embargo, nosotros nos desvivimos por proteger a las ranas o a todas las especies. Somos la única especie que se ocupa de las otras especies. Sí, nuestra especie cometió muchos atropellos, pero hoy en día es la única que se ocupa de que no se extinga aquel, que no se extinga aquello, que el equilibrio ecológico de esa zona que no se rompa, que se guarden, se mantengan estos espacios en su estado natural, pues son muy guays. Ninguna otra especie hace eso, ¿eh? Hay especies que arrasan con otra especie y se mueren las dos, y les da igual. Entonces, no me gustó para nada la evolución de Jane Goodall en los últimos 10, 15 años, quizás 20. Pero eso no quita para nada la enorme labor que hizo en el Parque Nacional de Gombe, precisamente, donde yo creo que se emocionó tanto con los chimpancés que olvidó que estaba haciendo ciencia, y lo entiendo. Con animales superiores, con perros incluso, puedes perder la objetividad porque la experiencia emocional es muy, muy intensa. Pero al final acabas traicionando a la ciencia cuando te vuelves un defensor de un animalismo un poco infantil, quizás, ¿no? Entonces, es lo que puedo decir. No mucho más. No quiero que se siente en ningún momento dado que desprecio el trabajo que hizo Jane Goodall. Nosotros cuando éramos jóvenes nos interesaba la etología y veíamos el trabajo que hacían las primates, las primates. Nos entusiasmaba enormemente, y alguno de nosotros llegó a enamorarse de Jane Goodall a la distancia. Además era guapa la chica. Pero su labor científica creo que es lo importante. Su labor activista pues la disfrutó y la llevó adelante, y nada más. Creo que vivió una larga y productiva vida.